Hola, ¿cómo están? Con este video sí concluyo ya totalmente el repaso de la clase de la segunda semana mm, presencial. Para continuar y concluir con el tema que he denominado características de las cuentas. Ya tenemos claro el concepto de cuenta, tenemos claro que alrededor de ellas se mueve tanto la contabilidad como las finanzas. Y ahora, ya para concluir, pero algo bastante significativo y determinante, es, y hablando siempre de las características de las cuentas, es el hecho, acá vamos a ir borrando esto para introducir nueva información, es el hecho de que además de las características mencionadas de las cuentas, que pueden ser deudoras, pueden ser acreedoras, lo cual es muy importante conocer, también que las cuentas tienen algo que hemos denominado movimiento funcional de las cuentas. ¿Qué quiere decir movimiento funcional de las cuentas? Quiere decir que las cuentas se mueven de manera funcional. Dicho en términos más claros, que las cuentas aumentan o disminuyen. Y ese aumentar o disminuir de las cuentas es lo que llamamos movimiento funcional de las cuentas. ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros en el mundo financiero? Bueno, nada más y nada menos que de ese movimiento funcional, de ese aumentar o disminuir de las cuentas, va a depender que haya un origen o haya un uso o una aplicación. Recordemos que la gestión financiera se basa en la obtención y uso de los recursos, lo que es gestión de recursos. Obtenemos recursos, orígenes, usamos o aplicamos recursos, son la aplicación de esos recursos. Y en función de ese movimiento de las cuentas de las que hemos venido hablando, es que determinamos los orígenes y o los usos o aplicaciones. Para ello, ahorita vamos a ver entonces las cuentas que dependen o que son o pertenecen a los grupos de ingresos y gastos. Recordemos que las cuentas de ingresos y gastos, que también incluye los costos, según ya hemos mencionado y que aclararemos en la clase, son la de ingresos, acreedoras, un repaso breve, las de gastos, deudoras. Sin embargo, de las cuentas de estos dos grupos en ingresos pueden ser ventas, puede ser honorarios profesionales, puede ser ingresos por intereses, que serían ingresos financieros, ingresos por comisiones, ingresos por alquileres. Hay una serie de posibles cuentas que intervengan ahí. En el caso de los gastos, también hay una serie de gastos que componen ese gran grupo de gastos y costos, como pueden ser combustibles, lubricantes, papelería, sueldos, salarios, cargas sociales, depreciación de activos, etcétera. Todas esas cuentas que componen estos grupos igual tienen un movimiento. Sin embargo, recordemos que en un video anterior mencionaba que en el caso de los ingresos dijimos solamente su movimiento acreedor solamente es de aumento. Espero que lo recuerden, ya lo hemos dicho, solamente es de aumento, los ingresos no disminuyen, el ingreso ingresa, ingresa y por lo tanto ni operativamente, o sea, ni funcionalmente, ni desde el punto de vista contable van a disminuir. Si tenemos esta cuenta de ingresos por acá, si está fuera la cuenta de ingresos, la cuenta de ingresos, aquí estaría el haber, aquí estaría el debe, contablemente hablando, pero ustedes siempre van a tener, o vamos siempre a tener, que esta cuenta, sus movimientos, siempre van a ser, los movimientos siempre van a estar aquí. Vendemos, vendemos, vendemos,
vendemos y ahí podríamos seguir y los movimientos siempre van a estar acá. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que esta cuenta sí tiene un movimiento funcional. Esta cuenta siempre aumenta. ¿Qué representa financieramente el movimiento funcional de esta cuenta? Que siempre, por su particularidad de que siempre son ingresos y nunca hay disminución de ellos. ¿Qué representa esta cuenta financieramente? Ya no contablemente, financieramente. Representa el ocasionar origen de recursos. Quiere decir que todas las cuentas de ingreso, cuando aumentan, ocasionan o generan recursos. Entonces decimos nosotros, el aumento en los ingresos generan recursos. Son origen de recursos, son fuentes de recursos. Eso siempre va a ser así. Podríamos decir, algunos lo dicen, puede ser que sí, puede ser que no, todo depende del análisis del profesional. ¿Qué es la principal fuente de ingreso? Posiblemente sí, pero no necesariamente. Sin embargo, para nosotros lo importante es que tengamos claro que los ingresos, las cuentas de ingresos son o promueven, provocan origen de recursos. Creo que hasta ahí estamos claros. ¿Cómo se llama esta particularidad de las cuentas? Movimiento funcional de las cuentas. ¿Qué es movimiento funcional de las cuentas? Que las cuentas se mueven aumentando o disminuyendo y que dependiendo de su aumento o su disminución, eso va a implicar origen o fuente de recursos o uso o aplicación de recursos. Continuemos ahora analizando lo relacionado con el movimiento funcional de las cuentas, pero para las cuentas de los tres grupos patrimoniales. Y hago una recapitulación de lo explicado en lecciones anteriores. Las cuentas de ingresos, costos y gastos las conocemos como cuentas de resultados o cuentas de operación y son las que nos ayudan a determinar mediante la elaboración del estado de resultados las utilidades y o pérdidas de la empresa y cómo se llega a ello, mientras que los otros tres grupos de activos, pasivos y patrimonio son los que conocemos como grupos patrimoniales, cuya composición de cuentas nos conducen a la elaboración del estado financiero denominado balance general de situación o estado de situación, y es el que nos informa, nos dice cómo está la empresa financieramente, cuánto se tiene, cuánto se debe y cuánto vale la empresa. Esta pequeña recapitulación para continuar hablando del movimiento funcional de las cuentas. Bueno, las cuentas patrimoniales de esos tres grupos igual tienen un movimiento funcional con la diferencia de las otras, que como recordarán los ingresos solo aumentan. Los gastos y costos solo aumentan, los primeros al haber, los segundos al debe. En el caso de las cuentas patrimoniales de activo, pasivo y capital, su movimiento es tanto aumentando como disminuyendo por su naturaleza. Y para ello vamos a hacerlo y vamos a empezar con las cuentas de activo. Por lo tanto, aquí vamos a poner una cuenta de activo como bancos, por ejemplo. Y nos vamos a dar cuenta que estas sí tienen un movimiento funcional de aumento y de disminución. Tengo la cuenta bancos que pertenece al activo corriente y depositamos hoy en la cuenta bancaria 1 millón. Y entonces aquí nos damos cuenta que aumentó con ese millón que depositamos, producto de lo que sea, producto de un préstamo, producto de unas ventas, producto de una donación de 1 millón de colones, pero aumentó. El día de mañana, de esa cuenta de banco, giramos un cheque para la compra de una computadora por 400,000 colones
Y aquí nos damos cuenta que disminuyó. ¿Disminuyó en cuánto? En 400.000 colones. Se presenta la necesidad de un escritorio de 100.000. Disminuye. Vean que aquí sí hay aumentos al debe, disminuciones al haber, es una cuenta de activo, ese es un movimiento funcional de aumento y disminución. Muy poca posibilidad de que solo aumente y aumente y aumente, porque tendría la empresa que no necesitar nunca recursos para sus. Creo que esa parte ya está clara. Entonces ahora voy a explicar qué significa financieramente esos aumentos y esas disminuciones. Decimos entonces que todo aumento en una cuenta de un activo es todo aumento en un activo es una aplicación, y toda disminución en un activo es un origen. Todo aumento en una cuenta de activo es una aplicación y toda disminución es un origen. Esa es la regla contable y esa es la que tenemos que tener presente cuando vayamos a hacer la elaboración de los distintos documentos financieros, como por ejemplo, y no lo hemos todavía analizado, pero lo veremos, como el flujo de caja. Ahora veamos lo que ocurre con las cuentas de los pasivos y del patrimonio capital. Ya estamos claros que las cuentas de pasivos son acreedoras e igualmente las cuentas de patrimonio o capital. Y ahora, siempre en el contexto del movimiento funcional de las cuentas, valga aclarar de sus aumentos o disminuciones, veamos lo que ocurre con estas cuentas de estos grupos. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con una cuenta de pasivo. Para ello utilicemos la cuenta cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una cuenta de pasivo. Como ya sabemos, aumenta y disminuye. Aumenta cuando se genera el pasivo, cuando se incurre en una cuenta por pagar, aumenta, y cuando se abona o se cancela, disminuye. Vamos a imaginar que incurrimos en una cuenta por pagar de 1 millón. Ahí está aumentando. Y cuando vamos a hacer un abono, digamos de 600.000, ahí está disminuyendo. Aquí estamos viendo el movimiento funcional. Aumenta cuando se genera o se crea el pasivo, la cuenta por pagar. Disminuye cuando hay un abono o una cancelación. Vamos a cancelarla. 400.000. Aquí hubo una disminución. Este proceso de aumentos y disminuciones, que ya conocemos como movimiento funcional de las cuentas, igual se relaciona con la gestión financiera en el sentido de que todo aumento en un pasivo es un origen y toda disminución en un pasivo es un uso o aplicación. Reitero, todo aumento en un pasivo o en una cuenta de pasivo es un origen o fuente. Toda disminución en un pasivo o una cuenta de pasivo es un uso o aplicación de recursos. Esa regla es infalible, así es, y ese es el efecto que surte en el proceso de la gestión de recursos. Repito, para cerrar esta parte, todo aumento en un pasivo o una cuenta de pasivo es un origen, genera un origen. Toda disminución en un pasivo o cuenta de pasivo es un uso o aplicación
de recursos, como es este caso. Aumentó en 1.000.000, se originó 1.000.000 en los recursos financieros, disminuyó en 600.000, disminuyó en 400.000. Ese fue un uso o aplicación de los recursos financieros de la entidad. Igual ocurre con las cuentas de patrimonio, cuya naturaleza es similar a la de los pasivos. Vamos a poner acá una cuenta, vamos a poner capital. Vamos a borrar esto para iniciar. 0, la explicación. Tenemos una cuenta de capital y vamos a imaginarnos que la entidad adolece de capital y entonces emite acciones, pone acciones en circulación y los inversionistas vienen y compran acciones y eso le da a la entidad 5 millones. Ahí el capital está aumentando en 5 millones. El día de mañana o en un momento determinado, algún accionista decide retirar sus acciones de circulación y entonces hay que sacar esas acciones de circulación. Digamos que este inversionista tenía 1.000.000 y retira su capital de la empresa mediante procedimientos jurídicos que existen. Entonces aquí está habiendo una disminución del capital que tiene que ocurrir mediante escritura pública y todo un proceso legal que no es tema que nos corresponde por lo menos en este momento, pero lo importante es saber que cuando aumentó el capital, siguiendo con la regla, se ocasionó un origen de recursos. Cuando se retiró ese socio o esos socios, hay una disminución de capital, lo que ocasiona un uso o aplicación de los recursos. Esta es entonces, o estas son las reglas interpretativas, las normas interpretativas para entender la relación del movimiento funcional de las cuentas, en lo que tanto hemos hecho énfasis, con la gestión de recursos más macro, con la gestión financiera. Entonces, vamos ahora a concluir acá. Vamos a eliminar esto que está por acá para concluir, para cerrar este capítulo. Y vamos a ir entonces acá, vamos a poner grupo, aumento, y por acá vamos a poner disminución. Digamos que estos símbolos significan aumento o disminución. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner los grupos de resultados primero. Esto es un resumen de lo que hemos visto hasta este momento y hasta donde vamos a quedar en este repaso. El grupo de los ingresos. Cuando una cuenta de ingresos aumenta, eso significa un origen de recursos. Cuando disminuye, no hay disminución. Dijimos que los ingresos no disminuyen. Siempre va a haber origen, origen, origen. Una disminución, pues sería el equivalente a un gasto, pero ya eso es de otro grupo. Entonces, del grupo gastos o costos, gastos, costos. ¿Qué pasa cuando una cuenta de gastos o costos aumenta? Cuando aumenta hay un uso o aplicación de recursos. ¿Qué pasa cuando disminuye? Eso no existe. Los gastos y costos no disminuyen. Siempre aumentarán. Siempre pagaremos. Si es la corriente eléctrica, pago este mes, pago el otro mes, pago mañana, pago pasado mañana. El agua, los salarios. Siempre va a haber un aumento. Si es de ingreso, ocasiona origen. Y si es de gastos o costos,
es un uso o aplicación. Vamos ahora a ver los grupos patrimoniales y anotemos aquí activos. ¿Qué ocurre cuando una cuenta del grupo de activos aumenta? Cuando una cuenta del grupo de activos aumenta, significa que hay una aplicación de recursos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando una cuenta de los activos disminuye? Eso significa, implica un origen de recursos. Repito, cuando una cuenta de activos aumenta, eso significa uso o aplicación de recursos. Cuando una cuenta de activos disminuye, eso significa origen o fuente de recursos. Pasivos. Cuando una cuenta que pertenece al grupo de pasivos aumenta, eso significa origen o fuente de recursos. Cuando una cuenta del grupo de pasivos disminuye, eso significa uso o aplicación de recursos. Recuerden que estamos haciendo un resumen de todo lo visto durante el video. Patrimonio. Cuando una cuenta que pertenece al patrimonio, al capital, aumenta, funciona igual o implica, significa u ocasiona lo mismo que el caso de los pasivos. Cuando una cuenta de patrimonio aumenta, eso constituye un origen o fuente de recursos. Cuando una cuenta que pertenece al patrimonio o capital disminuye, eso significa, implica, representa un uso o aplicación de recursos. Bueno, mis amigos y compañeros, hasta aquí este resumen. Hasta aquí vamos a quedar con este tema final del repaso. Muchas gracias.